Buenas noches, hermano, Dios los bendiga. Me presento, soy el pastor de Casa Oración Elías de Buenos Aires, Don Torcuato, Argentina. Le quiero dar las gracias por apartar un tiempo para escuchar palabra de Dios. Le invito a cierren sus ojos, vamos a estar recomendando este momento al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra por este momento, Padre amado. Gracias por tanto amor y por tanta misericordia. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que acaban de apartar un tiempo para escuchar tu palabra, Padre amado, tu palabra de bendición y de edificación para nuestras vidas. Yo te pido, Padre amado, que me permitas hablar con denuedo tu palabra mientras tú extiendes tu mano de poder para hacer señales, prodigios, milagros y sanidades en la vida de cada uno de los que van a escuchar este mensaje. Te pido también que tomes dominio y control de todo, Padre amado. Todo espíritu inmundo y toda carne se sujeta en el nombre de Jesús. Toda posición del enemigo se aparta en el nombre de Jesús ahora. Te damos gracias, Señor, por este momento. Que tu presencia esté con nosotros. Te damos gracias, gloria y honra. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 12. Si alguno lo tiene, lo puede buscar. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz
Leemos entonces la palabra del Señor que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 12. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice así: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de las Pascuas. La palabra del Señor nos cuenta que en el principio de la iglesia del Señor, de los Hechos de los Apóstoles, después del bautismo del Espíritu Santo, ellos empezaron a hacer muchas señales, mucho prodigio a través de la palabra, de la predicación. Y dice que el apóstol Pedro en una ocasión en su primer prédica convirtió a 5.000 personas, se entregaron al Señor, se arrepintieron, y después también 3.000 personas. Y dice que esto le enfureció al enemigo, al rey Herodes en su momento. Esto nos representa al enemigo en este tiempo, que es lo que nosotros estamos haciendo. Estamos compartiendo palabra del Señor a través de las redes sociales, o con amigos, con familiares, con lo que tenemos cercano. Y dice que el enemigo se levantó fuerte contra los apóstoles, contra la iglesia del Señor. Dice que le echó mano a Jacobo y lo mató. Esto nos representa la muerte espiritual de muchos, que muchas veces lamentablemente nos confiamos porque predicamos, y gloria a Dios, sí, se transforman las personas, se arrepienten, se entregan a Cristo, y dejamos de orar, si se puede decir, dejamos la comunión con el Padre. Dice que como vio que era bueno el enemigo, también le tomó a Pedro, a este hombre que había predicado, había convertido muchas almas para el Señor. Dice que le echó mano y le puso mucho a guardia para que lo tengan, lo controlasen en su momento. Y esto agradó al pueblo, esto agradó al mundo también, porque lamentablemente el mundo no nos quiere escuchar, no quiere escuchar la verdad, la palabra del Señor. Y eso es lo que está aconteciendo hoy en día, a través de esto que está aconteciendo, de la cuarentena y todo lo demás. El enemigo piensa que nosotros vamos a estar callados, pero no, es cuanto más tenemos que levantarnos y orar por nuestros hermanos que se apartaron, que vemos que están menguando en la fe. Tenemos que orar espiritualmente, orar para que se levanten espiritualmente, que no mueran espiritualmente. Tenemos que ser constantes en la oración. Seguimos leyendo la palabra en el versículo 5 y dice así: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Dice el 6, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Eso es lo que pasa hoy. Nosotros tenemos que orar constantemente, tenemos que hacer el trabajo de la iglesia. La oración dice que tiene poder. La oración eficaz del justo puede mucho, dice. Nosotros si oramos, tal vez tú estás orando por alguien que se apartó, por algún familiar, por alguien que conoció al Señor y se apartó, o alguien que tú quieres que el Señor haga la obra. Sigue orando, sigue, porque dice la palabra del Señor que la iglesia se puso a orar, se puso en comunión. Nosotros hoy no podemos congregar en un lugar físico, pero estamos congregados hoy a través del Espíritu, a través de las redes sociales, y tenemos que orar por esas personas que se apartaron, que se están perdiendo. Dice que Pedro estaba custodiado porque una vez que la persona se aparta del Señor, lamentablemente es duro el yugo, dice la palabra del Señor, que es más pesado el yugo de la esclavitud, del pecado, que le cuesta volver a la persona. Y dice que el rey Herodes mandó soldados, el enemigo manda lo mejor que tiene, si podemos decirlo, en lo espiritual, pero la oración del justo puede mucho, porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en el Señor. Tenemos que comprender eso, que nosotros no peleamos no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales, y la oración tiene poder. Por eso el enemigo muchas veces se nos opone cuando nosotros estamos orando por algo, por alguien. Estamos orando y vienen esas personas a querer desanimarnos y nos dicen: ¿para qué oras por tu hijo, por tu hija, por tu esposo? No cambian más, no salen más de los vicios. No, pero nosotros tenemos que escuchar al Señor y confiar en el Señor. La palabra del Señor nos cuenta que había, en la parábola de que Jesús nos cuenta, dice que había una viuda y un juez injusto que no temía a Dios ni tenía respeto por los hombres. Y dice que la mujer iba todos los días de continuo a pedirle que le haga justicia a este rey, a este juez injusto, perdón.
Dice que llegado su momento, este mismo juez que era injusto, que no temía a los hombres ni a Dios, dice que le hizo justicia, no vaya a ser cosa que le saque la paciencia. Y la palabra del Señor nos enseña que la viuda, a través de su constancia, este juez injusto le hizo justicia. Y cuánto más nuestro Padre Celestial, si nosotros oramos como tenemos que orar bien, pidiendo perdón por nuestros pecados primeramente y perdonando a los que nos hicieron mal, para que nuestra oración sea eficaz. Y tenemos que aprender esta viuda que era constante en la oración. Eso es lo que hizo la iglesia en su momento, cuando vieron que mataron a Jacobo espiritualmente, si podemos decirlo, cuando un hermano se apartó y otro está cayendo en lo mismo. Nosotros tenemos que orar por eso, para que se levante. Seguimos leyendo en el versículo 7, dice: y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Dice que la iglesia oró, empezó a orar, empezó a interceder espiritualmente, que ese es el poder de la oración que nosotros tenemos como iglesia. Y dice que se presentó el ángel del Señor. Por eso te animo y te invito, que si tú estabas orando por alguien y dejaste de orar, o si sigues orando, pronto vas a ver que el Señor le va a presentar, porque dice que le mandó un ángel a Pedro y lo tocó y lo despertó. Y dice que cuando él se despertó, las cadenas se le rompieron. Eso es lo que pasa con el poder de la oración. La palabra del Señor nos cuenta que el apóstol Pablo y Silas también dice que estaban presos en la cárcel, tenían cepos en la mano, pero ellos empezaron a orar y a alabar al Señor. Y dice que vino la presencia del Señor y rompió todas esas cadenas, abrieron las puertas espirituales. Y eso es lo que el Señor hoy nos quiere hablar: el poder de la oración, el poder de la iglesia, la autoridad que tenemos como hijos de Dios en la oración. Nosotros ganamos la batalla en la oración. No importa lo que veamos a nuestro alrededor, tenemos que tener fe y seguir orando, creyendo que el Señor puede hacer la obra, lo imposible. Lo que el hombre dice que no, el Señor lo puede hacer posible. Nos cuenta el Señor que Pedro dice que se le presenta el ángel del Señor y lo levanta, y dice que él se despertó espiritualmente, si se puede decir. Eso es lo que pasa muchas veces cuando nosotros oramos por alguien que se estaba apartando o se apartó y vuelve al camino. Y gloria a Dios, tenemos que seguir orando, que el Señor siga haciendo la obra, ser constante en la oración. Seguimos leyendo y dice, en el versículo 8 dice: le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y le hizo así y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Les dice que el ángel del Señor, el mismo Espíritu Santo, le dice a Pedro que se ciña las sandalias, que se vista. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos cuenta en la Biblia que lo apresto el evangelio, que quiere decir los zapatos, que serían las sandalias, es cuando nosotros salimos a predicar. Pedro lo hizo en su momento, predicó y gloria a Dios, se transformaron muchas personas, fueron sanadas, hasta un cojo fue sanado. Dice que él estaba dormido espiritualmente, y lo primero que hizo, se levantó, se despertó y las cadenas se rompieron. Y de lo segundo que hizo también, empezó a predicar otra vez, porque se puso la sandalia el evangelio, el apresto el evangelio, los zapatos el evangelio, que nosotros tenemos que seguir predicando, no importa lo que haya pasado. Si te apartaste, no importa. Si tú pides perdón, reconoces tu pecado, tus errores, el Señor va a hacer misericordia contigo y te va a perdonar. Y sigue predicando la palabra, no dejes de predicar. Seguimos leyendo, en el versículo 10 dice: y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Dice que una vez que Pedro se levantó espiritualmente por la oración de los hermanos, la comunión de la iglesia, dice que se rompió las cadenas, empezó a predicar otra vez, y dice que saliendo de la cárcel espiritual, porque ya había salido, se había levantado espiritualmente, dice que la puerta de hierro, la puerta que se nos cierra espiritualmente muchas veces, dice que se le abrió la puerta de la ciudad. Y eso es lo que el Señor nos dice, que nosotros, a mismo Pedro le dijo, el Señor Jesucristo le dijo que le dio la autoridad para atar y desatar. Todo lo que nosotros atamos en oración, en la tierra se atan los cielos, y lo que nosotros desatamos en la tierra se desatan los cielos. Y también le dijo que la puerta del Hades no van a prevalecer, y eso es lo que pasó. La puerta no pudo resistir y se abrió solo, porque es cuando nosotros hacemos caso al Señor, nos levantamos espiritualmente, volvemos a hacer la voluntad del Padre. El Señor está con nosotros, el Señor nos levanta, nos usa, nos bendice, y nosotros podemos ser de bendición para los demás.
pero tenemos que ser constantes en la oración. Y si vemos que alguien se está apartando, se está menguando, tenemos que orar por esa persona. El Señor hoy nos quiere mostrar el poder de la oración, el poder de la iglesia. A pesar de que muchos tienen en poco la oración, dejan de orar, dejan la comunión con el Padre, de a poco se van apartando y cuando se dan cuenta, lamentablemente están lejos del Señor. El Señor Jesús nos dice en su palabra que oremos y velemos en todo tiempo, porque nuestro espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil, y si nosotros dejamos de orar, lamentablemente podemos caer en tentación. Seguimos leyendo en el versículo 11 y dice: entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. El versículo 12 dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Dice que Pedro se levanta espiritualmente, empezó a predicar, se dio cuenta que no era un sueño, que pudo salir de la depresión, pudo salir de donde estaba, en el pozo que se encontró, en la soledad. Tal vez se encontraba solo, tal vez sintió que estaba solo, desechado por los hombres, porque lamentablemente pasa eso: cuando tú te alejas del Señor, el hombre te desecha, te mira con otros ojos. Y no es así. Nosotros tenemos que orar como lo hizo la iglesia y pedir al Señor que tenga misericordia, que el hermano pueda volver a los caminos y que sea de bendición. Dice que él se acercó a la casa de la madre de Juan, que es la madre también de Jacobo, que es el que había matado al enemigo espiritualmente. Se acercó porque la misma casa estaba orando por Pedro, porque como vio que mataron espiritualmente a Jacobo, ellos estaban orando por Pedro para que no acontezca eso. Y gloria a Dios, el Señor se glorificó y pudo hacer la obra. Por eso yo te animo, te invito el día de hoy, si tú sigues orando, estás orando por alguien, no cese de orar, sigue confiando en el Señor, porque el Señor te va a responder pronto, porque el Señor está atento, dice su oído que está atento a nosotros, a la oración del justo. Nosotros tenemos que tener fe y confianza en el Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que confiar, tenemos que creer primeramente nosotros lo que estamos orando y pidiendo al Padre, y lo vamos a recibir por fe, porque el Señor nos dice que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. Por eso, si tú estás pidiendo que tu marido sea transformado, que pueda conocer al Señor, o tu esposa, que tu matrimonio sea restaurado, que tus hijos puedan congregar contigo, que estén en el Señor, simplemente busca al Señor, confía en el Señor que Él va a obrar, porque el Señor nos dice: si crees serás salvo tú y tu casa. Seguimos leyendo en el versículo 17 y dice así: pero él haciéndoles con las manos señales de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Dice que una vez Pedro, levantado espiritualmente, sacado de la cárcel, la iglesia estaba orando y no creían lo que había pasado, no creían que él volvió a los caminos, y dice que él empezó a testificar de lo que Dios hizo en su vida, que sí, que se había apartado, que hizo lo malo, pero que el Señor lo perdonó, lo restauró, lo despertó espiritualmente gracias a las oraciones de los hermanos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque si nosotros en su momento estábamos apartados del Señor y el Señor nos perdonó, tenemos que dar testimonio de ello. El Señor tiene misericordia para con nosotros, porque la palabra del Señor nos dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Tenemos que dar testimonio de su amor y su misericordia, que Él es misericordioso para perdonarnos. Si hay alguien que está apartado, tenemos que orar y pedirle al Señor que tenga misericordia, y animarle a ese hermano que se arrepienta y que vuelva a los caminos. Y si hay alguien que no lo conoce, predicarle y tener confianza que el Señor lo va a hacer. El Señor hoy nos quiere contar y nos quiere mostrar el poder de la oración. A pesar de que no estamos congregando en algún lugar físico, estamos congregados a través del Espíritu. Y si nosotros seguimos orando como lo hizo la iglesia en su momento por Pedro, el Señor va a hacer lo que tiene que hacer. Te va a restaurar tu finanza, tu familia, tu matrimonio, tu salud. Te va a dar lo que tú anhelas. Simplemente sigue orando, no dejes de orar, no bajes los brazos. La palabra del Señor también nos cuenta que dice que Moisés subió al monte y estaba en plena guerra. Dice que él, cuando levantaba los brazos, el pueblo de Israel ganaba, y cuando él bajaba los brazos, perdía. Y eso es lo que nos representa también en la oración. Nosotros, cuando menguamos en la oración, el enemigo empieza a ganar territorio, pero nosotros, si seguimos orando, creyendo en el Señor se glorifica en nuestras vidas.
Y eso es lo que el Señor hoy nos quiere mostrar, nos quiere enseñar, que como iglesia, nosotros somos la iglesia, nosotros somos el templo del Espíritu Santo, nosotros mismos somos la iglesia, nosotros tenemos poder en nuestra boca para bendecir a las personas, para declarar. Tenemos que creer a qué Dios servimos, tenemos que saber primeramente a qué Dios servimos, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a un Dios de vivos y no de muertos. El mismo que resucitó a Jesucristo entre los muertos nos va a resucitar a nosotros espiritualmente y físicamente. Tal vez tú ves todo mal, no interesa, tú simplemente confía en el Señor, porque si Él lo dijo, Él lo va a hacer, porque su palabra no vuelve vacía. Él no es hombre para mentir, ni hijo hombre para arrepentirse. Si Él te prometió algo con tu familia, con tu salud, con tu esposo, tu esposa, Él lo va a hacer. Simplemente confía en el Señor. Le quiero dar las gracias por compartir este tiempo, y si alguno tiene algún pedido de oración, se lo puede estar escribiendo. Mientras tanto, oramos al Señor. Oraciones alimento, nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu Le invito a cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu palabra, Padre amado, de bendición. Gracias porque hoy comprendemos el poder de la oración, Señor. Gracias porque sabemos que si somos constantes en la oración, Señor, por más que el hombre vea lo contrario, nosotros teniendo fe en ti, Padre amado, tú vas a obrar así como lo hiciste en la vida del apóstol Pedro, Padre amado. Él estaba preso espiritualmente y tú mandaste tu ángel, Señor, que lo saque, que lo liberte, Padre. Y eso es lo que produce la oración, Señor. Hoy comprendemos que a pesar de que el mundo ve lo contrario en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra salud, en nuestras finanzas, en nuestro matrimonio, a través de la oración nosotros podemos cambiar eso por fe, Señor. Te damos gracias por enseñarnos eso, Padre amado. Sabemos y confiamos que si creemos solamente en ti vamos a ver tu gloria, Padre amado, y que si creemos vamos a ser salvos nosotros y toda nuestra casa. Padre, yo te pido que tú estés sobrando en la vida de mis hermanos, que les renueve la fuerza, Padre amado. Tal vez ya no tenían más fuerza para seguir orando por no ver su milagro, Padre amado, pero hoy tú le renuevas la fuerza, Padre amado. Tú a través de tu Santo Espíritu ahora, Padre amado, le renuevas la fuerza, Señor. No sé por qué situaciones están pasando, Padre amado. Yo solo sé que tú lo vas a hacer, Señor. Tú te vas a glorificar en su vida, Padre amado. Y ellos van a dar testimonio, así como lo hizo el apóstol Pedro, Padre amado. Ellos cuando pase todo esto van a congregar como nosotros lo vamos a hacer y vamos a testificar de todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas en este tiempo, Padre amado. Te damos las gracias, Padre amado, por este tiempo. Yo te pido que tú bendigas las finanzas de mis hermanos, la familia, Padre amado, que guarde la entrada y la salida de cada uno de ellos, Padre amado. También te pido por esas personas que están apartadas, Padre amado, que toquen los corazones, Señor, que tengan misericordia de ellos, que tengan tiempo de arrepentirse, Padre amado, que procedan al arrepentimiento, Señor. Te pido también por las fuerzas de seguridad, por los médicos, por las personas que tienen que salir a trabajar en este tiempo tan duro, Padre amado. Tenga misericordia y que te puedan conocer, Señor.
Te doy gracias por este momento, gracias por tu palabra, Padre amado. Gracias, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Dice Elvis Ramírez, bendiciones, siervos, bendiciones. Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Quiero darle las gracias por compartir este tiempo y espero que podamos poner la palabra por obra y creer en el Señor, creer en el poder de la oración. El Señor nos entregó eso, esa es nuestra arma más poderosa que tenemos. Y el Señor hoy nos muestra que tenemos que ser constantes, simplemente creer en Él. Y así como Pedro se levantó espiritualmente y siguió caminando en el Evangelio y fue de bendición para nosotros, así también nosotros podemos levantar a nuestro hermano que se apartó, a las personas que están apartadas del Señor, a las personas que no conocen. A través de nuestras oraciones ellos pueden conocerlo al Señor. El Señor puede tocar sus corazones, puede restaurarlos, renovarlos. Les quiero dar las gracias y espero podamos poner la palabra por obra. Le doy las gracias, que el Señor lo bendiga, que la paz del Señor sea con ustedes y será hasta la próxima. Bendiciones.